Bienvenidos esta noche, jueves 6 de febrero, a un culto más de nuestra iglesia llenos de amor. Y esta noche vamos a estar aprendiendo a través de las escrituras un sermón titulado Volviendo a Asilo. Y dice asilo, no al asilo. Así que esta noche nos vamos a dar cuenta el significado de la palabra asilo y por qué nosotros tenemos que volver a él. O por qué nosotros tenemos que empezar el peregrinaje de aquel lugar o aquella persona que en algún momento quizás llegamos a alejarnos de aquello que nos infundía fe, que nos infundía esperanza. Déjeme decirle que la palabra asilo se encuentra 33 veces en el Antiguo Testamento. De esas 33 veces vamos a dar cuenta que en Silo era el lugar donde el arca de Dios descansó por muchos años. Fue el lugar donde se levantó el templo y ahí estuvo colocado el arca antes que los filisteos se la robaran y se la llevaran y luego la devolvieran porque hubo una masacre total en aquel lugar. Silo también, mis queridos hermanos, es conocido o es mencionado en uno de los profetas, específicamente en Isaías, y lo conecta con el Mesías, lo conecta con aquel que habría de venir y salvar al mundo, el cual nosotros sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. La palabra Silo significa semilla, el enviado, o el pacífico, o el próspero. Y cada una de las significaciones de esta palabra Silo tienen una flecha, y la flecha apunta hacia aquel que lo tiene todo, y es Jesús. Es por eso que cada uno de nosotros debe tener plena conciencia esta noche. Porque la Biblia dice, bueno, Jesús mismo dijo, separados de mí, nada van a poder hacer. Pero fíjese, pastor, que yo no estoy tan cerca de Jesús y yo tengo un buen trabajo. Soy próspero, mi negocio va bien, el ministerio va creciendo. Pero tarde o temprano vamos a dar cuenta que nuestras manos y nuestros pies son atados a causa de nuestra lejanía con aquel que dijo que quería estar cerca de cada uno de nosotros. Es por eso que quiero que me acompañe esta noche en el texto que vamos a estar aprendiendo en Primera de Samuel, capítulo número 3, versículo número 21. Primera de Samuel, capítulo número 3, versículo número 21. Quiero darle una pequeña reseña de los primeros 3 capítulos del primer libro de Samuel, porque quiero que aprendamos algo esta noche. Vea, en estos 3 primeros capítulos nos damos cuenta que fue Dios el que escogió a un sacerdote llamado Elí y a sus 2 hijos. A veces nosotros llegamos a pensar que el enemigo, el diablo, el cachudo, como usted quiera llamarle, tiene autoridad para mover piezas cuando en realidad no las tiene, porque el único que puede y tiene en su mano el corazón de los reyes es Dios. Entonces nos vamos a dar cuenta que Elí fue puesto como sacerdote, puso a sus 2 hijos para que le ayudaran, a pesar de que el sacerdocio de Elí, fue uno de los peores, podríamos decir. Un sacerdote corrupto, un sacerdote que no corrigió a sus hijos, un sacerdote que se descuidó, un sacerdote que regularmente cumplía, no a cabalidad, pero a veces manipulaba, a veces forzaba, pero su corazón no estaba tan alineado con el corazón de Dios. Este hombre, cuando era el momento de los sacrificios, él y sus hijos, bueno, la Biblia dice que sus hijos con trampa lograban obtener de la porción más grande y
y más gruesa de los sacrificios que no les correspondía a ellos. En ese ambiente crecía Samuel, en el mismo templo, con los mismos sacerdotes, pero que él decidió guardar su corazón. Dios había escogido a Elí, a sus hijos, en un sacerdocio corrupto, vamos a llamarlo de esa manera, pero la corrupción no llegó a Samuel. Tampoco. Samuel se colocó en el lugar de juez para poder juzgar al sacerdote y a sus dos hijos. Todo lo contrario. Samuel servía al líder designado por Dios de aquella época. En muchas ocasiones, nuestros ojos están puestos en las personas terrenales en las que nosotros podemos ver. Y no es que esté mal, porque Pablo dijo, miren, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. El problema es que nuestro fundamento de fe esté puesto en una persona. Ahí estamos perdidos. Porque si esa persona falla, nuestra fe se tambalea. Por eso es que la integridad de Samuel fue importante para mantenerse firme en lo que él creía. La única vez, solo hubo una vez que Samuel llamó la atención de Elí, y fue cuando el Señor le habló de noche, le habló en 4 ocasiones, y al despertar, o la cuarta ocasión que él escuchó la voz de Dios, Dios le dijo lo que él iba a hacer. Entonces Elí lo vio salir y le dijo, mira, ¿qué te dijo? Contame. Y no me guardes absolutamente nada. Entonces ellos empezaron a contarle, empezó a hablarle de todo lo que Dios iba a hacer en su vida. Entonces ese era Samuel. Y en el versículo 21 de 1 Samuel capítulo 3 dice así: y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer que en un medio lleno de corrupción, en un mundo tan corrupto como el que nosotros vivimos, cómo hacer para que en medio de un ambiente laboral no tan cristiano como nosotros quisiéramos, o un ambiente en la universidad, en el colegio, o donde usted se maneja, cómo hacer para que mantener la integridad de Samuel y no convertirnos en un sacerdocio como el de Elí? Es por eso que es necesario que nosotros podamos tener los oídos abiertos para poder escuchar la voz de Dios cuando Él quiere hablar. Porque hay momentos en los cuales Dios quiere hablar con nosotros. Y hay momentos en los cuales Él queda callado. Hay momentos en los cuales nosotros queremos hablar con Él. Entonces, ¿cómo hacer para volver a aquella intimidad? Porque Silo, eso era un lugar donde la presencia de Dios se manifestaba, un lugar donde el hombre podía escuchar la voz de Dios, la dirección de Dios para su vida. ¿Cómo nosotros podemos hacer? Yo sé que todos necesitamos dirección. Yo necesito dirección. Usted necesita dirección. Pero ¿cómo obtener una dirección tan segura como la tuvo Samuel? Todos aquí tenemos que tomar una decisión. Todos. Pero ¿cómo estar seguros de que la decisión que vamos a tomar es la que Dios nos ha dicho que es la correcta? Gracias, Luis. ¿Cómo? ¿Cómo saber si el momento de renunciar es el oportuno? Es hoy. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber decirle a las personas a cabalidad lo que tienen que hacer si ni nosotros sabemos qué hacer? Entonces, yo le traigo esta noche 1035 métodos. No, mentira. Espero terminar los 1035 esta noche.
yo quiero que aprendamos juntos esta noche cómo poder escuchar la voz de Dios. Yo no sé si usted la va a escuchar audible, yo no sé si Dios le va a hablar por un pensamiento, yo no sé si Dios le va a hablar por un sueño, pero usted va a tener la seguridad completa que Dios es el que le está hablando. Para eso tenemos que aprender a caminar o volver a asilo, al lugar donde Dios habla. Dios está en todos lados, hermanos, en cualquier lugar, pero no se manifiesta en cada uno de ellos. Porque dice la Biblia que Él era y ha sido siempre omnipresente. O sea, Él está en todos lados. Pero la presencia de Dios se descendía únicamente en Silo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer? Bueno, vamos a empezar en el capítulo número 3, versículo número 1. Ahí nos vamos a dar cuenta que es la primera característica o qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer para tener la certeza de la dirección de Dios para nuestra vida. Dice ahí, y el joven Samuel, ¿qué dice ahí esa palabra? Como dice, y el joven Samuel, ¿qué dice? Dígale conmigo, al que está ahí sentado a la par suya, ministraba. Yo tenía el concepto de administración, iría a ponerle a la gente las manos y que la gente cayera. La palabra ministrar, o sea, lo que Samuel estaba ejerciendo no era orando por la gente, ni cantando alabanzas para ministrar. Estaba, oiga, sirviendo, porque esta palabra ministrar significa servir. Oiga, le conté la historia de lo que narra el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. ¿A quién le servía Samuel? Porque para poder servirle a Dios hay que servirle a las personas. ¿Está conmigo? ¿A quién le servía Samuel? Al sacerdote Elí. ¿Y cómo era el sacerdote Elí juntamente con los hijos? Corruptos. Pero en ningún momento en su servicio Samuel se atribuyó el poder juzgar a los demás. Porque el servir no es una posición de privilegio, o sea, que estamos arriba de los demás, sino una posición de, ese es el segundo significado de ministrar, asistir en calidad de. Otro significado es para contribuir. Y en cuarto lugar está ministrar, que significa adorar. Ok. ¿Quiero escuchar la voz de Dios? ¿Quiere que Dios le dé dirección? Sí, yo quiero que Dios me dé dirección. Yo quiero que el Señor me diga cabalidad, mira, aquí es. Va, salite. Aquí es. No, ahí no. Mira, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, como que es piñata. Yo quiero una dirección tan exacta para no equivocarme más en la vida. ¿Qué tengo que hacer yo en primer lugar? Bueno, servir. Hoy dígase usted solito, tengo que servir. No dígalo, pues. O cuando uno regaña a los hipotes, solo murmuran. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Para eso tengo que servir. Y el servir no me da a mí la atribución de juzgar a los demás. Segunda cosa. Si estoy sirviendo, debo de hacerlo de una manera atenta. Diga conmigo, atento. Porque a veces, ella había una canción que decía, ponte atento, ponte atento. Ya estamos viejitos. ¿Se acuerdan de esa canción? Estamos viejitos. Sí, caló, exacto. Porque si usted no está atento, decían los profesores en el colegio y la universidad,
Pongan atención, que es muy probable que un punto de examen se los dé hoy. No, a veces lo daban. Y si uno no estaba atento, ¿qué sucedía? ¿Y qué dijo vos? ¿Cuál es el método de qué vos? Entonces, en el servicio debo estar atento. ¿Por qué? Porque vea lo que dice el versículo número 4. Jehová llamó a Samuel. Oiga, Jehová llamó a Samuel. 4 ocasiones le habló Dios a Samuel. En 3 de ellas no pudo reconocer la voz que le hablaba. Porque las 3 primeras veces que Dios le habló, él se levantó y se fue hacia donde estaba Elí. Es muy probable, dice lo que conoce la Biblia, que él estudia, que la voz que le habló era parecida a la del sacerdote. Porque si hubiese sido una voz diferente, ¿cómo iba a ir donde él? Entonces, cuando usted no está atento, como los tengo de atento, va. Cuando usted no está atento, la oportunidad se le puede escapar. Es por eso que hay personas que recién convertidas, como a todo dicen amén. Hermanito, que necesitamos a alguien que nos ayude. Ah, sí, y usted puede, no puede, pero lo puede intentar. El nuevo hace de todo y por todo. No importa la hora, no importa si es lejos, no importa si hay que ir a un cantón, no importa si hay que ir en voz, no importa si él tiene que sacar de su bolsa para el ministerio, no le importa. Entonces Samuel estaba atento porque Dios lo llamó. Una cosa es que yo llame a Dios, otra cosa es que Dios me llame a mí. Una cosa es que yo quiera hablar con Dios y otra es que Él quiera hablar conmigo. Y Él siempre quiere hablar con nosotros. El problema es que usted no está atento. Por eso es que dice la Biblia que hay palabras que caen junto al camino, otras caen sobre las piedras o entre las piedras, y un poco porcentaje cae en tierra fértil. Cuando Samuel escuchaba la voz que le hablaba, en una de esas ocasiones, dice que se levantó y corrió. Eso de levantarse y correr me indica a mí que él estaba atento no solo a escuchar la voz, sino, como era un servidor, estaba dispuesto a levantarse. Hoy dígale el que está sentado a la par suya: levántate vos. Haceme el favor y levántate. Porque dice la Biblia que Samuel se levantó. El levantarse requiere una acción. El levantarse requiere un sacrificio. El levantarse requiere dejar la comodidad. El levantarse requiere una disposición. Pues yo le pregunto, si usted está sirviendo, si usted está atento, pero no se levanta, en una porción de las Escrituras dice lo siguiente: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate. Y el sacerdote le dio las indicaciones siguientes, versículo número 9. Dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo, ¿qué dice? Oye.
Primero, ¿qué hay que hacer para escuchar la voz de Dios? Servir. ¿Qué hay que hacer para escuchar la voz de Dios? Estar atento. Tercero, para escuchar la voz de Dios tengo que levantarme. Y como número 4, debo oír. Diga conmigo, debo oír. Solo que fíjese que aquí la traducción no es muy justa, apegada al original, porque el original no dice tu siervo oye, sino que el original dice tu siervo escucha. Porque hay una diferencia entre oír y escuchar. Hay momentos que con mi esposa, ella tiene una plática conmigo, pero yo no con ella. Y ella empieza a hablar que tácate, tácate, tácate. Yo le pongo esto al sermón. ¿Me está prestando atención? Sí, sí, no, dale, te estoy oyendo. No va a ir en el sermón, no lo voy a quitar. Entonces, el escuchar significa escuchar inteligentemente. Porque la Biblia dice que tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Oiga, escuchar inteligentemente. Hay momentos en los cuales se nos presentan oportunidades. Por ejemplo, una oportunidad de empleo. Usted va caminando por la calle y de repente usted ve o escucha por la radio, se necesita personal en tal área. Usted escuchó e inteligentemente anotó el número, anotó el correo, llamó y redactó un correo. Cuando Dios habla, mis queridos hermanos, hay que tener discernimiento para poder saber qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Lo que Dios le estaba pidiendo a Samuel era que se levantara. Lo que Dios quería hablar con Samuel era expresarle qué es lo que iba a acontecer en el futuro. Por eso es que dicen que aquel que oye la voz de Dios vive las cosas dos veces. La primera cuando Dios se la revela y la segunda cuando pasa. Bueno, ¿qué más hay que hacer? Versículo 19. Y Samuel, dice la Biblia, creció. Diga conmigo, creció. En una ocasión Pablo, escribiendo una carta a una de las iglesias, le dice lo siguiente: ustedes debiendo de ser ya maestros, me es necesario instruirlos una vez más como niños que necesitan leche, porque estaban peleando por doctrinas que eran básicas. Oiga, yo le pregunto, hemos avanzado, porque fíjese, en una de las cartas de Juan, no el Evangelio, sino en la carta de Juan, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado, así como prospera tu alma. O sea, nosotros cuando oímos la palabra prosperidad decimos: aleluya, gloria a Dios, arrebato, es mío, Señor. Pero eso va enlazado o amarrado con el crecimiento del alma, del espíritu. ¿Y cómo se hace crecer el espíritu? O sea, dice: mi pueblo perece por falta de oración, de ayuno, de lectura de la Biblia, no, de conocimiento. En una empresa, para poder crecer, ¿qué tiene que hacer usted? Adquirir conocimiento. Usted llegó a licenciado, usted quiere sacar un doctorado, porque eso le da más conocimiento para poder abarcar otras áreas, ¿o no? Y nosotros ni el orden de los libros de la Biblia nos podemos. Ay. Buscando Apocalipsis por la mitad de la Biblia. Y Génesis, ahí donde está Apocalipsis. ¿Sabe que esa pregunta salía en todos los parciales del seminario, en todos? Y ninguna vez la pude contestar bien.
Ninguna. Se me olvidaba. Oh, decía yo, si no es tan importante, mejor me voy a aprender todo lo demás. Hasta hoy sigo trabajando en eso. Entonces dice la Biblia que Samuel creció. Yo le pregunto esa noche, en los 20 años que llevamos de evangelio, bueno, yo llevo alrededor de 25 años quizás, o 20, 30, 40, 50, 60. En todo ese tiempo el evangelio, ¿cuánto hemos crecido? ¿Cuánto ha crecido? ¿O sigue siendo el mismo niño usted que se enoja porque le hicieron una mala mirada y la hermana tiene un ojo de vidrio? Estoy enojado por una mala mirada. ¿O sigue siendo de aquellas personas que se molesta porque algo no salió como tendría que haber salido? Cuando las cosas no salen como nosotros las planeamos, no salen así, salen como Dios quiere que salgan. Entonces, ¿cuánto ha crecido usted hoy? 6 de febrero. De enero a febrero, ¿cuánto ha crecido? Para los lados. Creció. ¿Sabe que la palabra crecer es subir de punto? Creció. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros llevamos a cabo estas cosas para que Dios pueda hablarnos a nuestra vida? Y no es que usted vaya, va, el número 1, servir. Va, agéndeme para el otro jueves, hoy que voy a servir. El otro punto, estar atento. Ay, me cuesta, pero hoy un gran platicón, pero voy a intentar. No a platicar en el culto. Aleluya. Entonces usted dice, va, punto número, agarre el lápiz usted y empieza, va, voy a servir. Esto no es que va a ir de una manera metódica. Creo que así se dice. Sino que eso va a ir saliendo de la intención de nuestro corazón. Cuando eso suceda, por eso es que la Biblia dice que Dios no ve lo que hay en el interior del hombre. Dios ve lo que hay en el corazón del hombre. Eso es lo que ve. ¿Qué sucede? Entonces dice la Biblia, y Jehová estaba con él. Esta palabra, estar con él, significa estar a favor, estar junto a, cercano o delante de. La Biblia, cuando habla de Elías, ¿cuántos han escuchado la historia de Elías? Nombre, un profeta de Dios, comparado un poquito con Samuel, porque Dios dice de Samuel que no iba a dejar ni una palabra de este hombre que cayera en tierra. Es por eso que cuando Samuel fue a ungir a uno de los hijos del papá de David, ¿cómo que se llamaba? Isaí. Dios no permitió que ungiera a ninguno de ellos, porque si Samuel procedía a ungirlo como rey, como Dios no iba a dejar caer ninguna palabra a tierra de él, tendría que haber sido el rey de Israel. Por eso que Dios no lo permitió. Entonces, esta noche, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que volver. Tenemos que volver. ¿A dónde, pastor? Asilo. Al lugar donde Dios se manifiesta. Al lugar donde Dios te habla. Hoy no es un lugar físico. Hoy no es que, pues ahí voy a estar los jueves y ahí voy a estar los domingos. Pues gloria a Dios que nos acompaña. Pero la presencia de Dios es mucho más que todo esto. Cuando tú y yo emprendamos el viaje de vuelta hacia aquel lugar,
entonces vamos a empezar a escuchar la voz de Dios. Entonces vamos a aprender a saber cuándo Él nos está hablando, porque en nuestro interior hay tres voces. La primera voz y la más fuerte es la de nosotros, o sea, la mía. La segunda es la que le susurra el enemigo, que le dice: vas a creer, hijo, un pavo, vas a andar creyendo eso, Dios te va a sanar. Y cuando has visto que Dios sana. Entonces, cuando escucha esa voz usted, uno dice: sí, es cierto, va. Ahí ya hay dos voces, pero la de Dios, por medio del Espíritu Santo, es la voz más suave y tranquila que puede haber. Que probablemente solo le diga sí. Y usted esperando una gran confirmación, que fuego bajara del cielo, que el vellón se mojara de un lado y que amaneciera seco del otro. Y Dios solo le dice sí. O le dice no. Así que esta noche agradecemos a todos aquellos que estuvieron atentos al mensaje de la palabra de Dios. Dios también quiere hablar contigo. Tienes que volver a aquel lugar donde Dios habla, donde Dios se manifiesta, donde Dios quiere darte la dirección para tu vida. Él quiere hablarte. Solo espera que usted pueda oírlo atentamente. Que Dios me lo bendiga y espero que pronto pueda acompañarnos aquí en Llenos de Amor.